Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a la Asociación Hermanos Saiz. Hablar de la radio, una de mis pasiones. Me encanta. La radio es imbatible. Te diré por qué. Cuando menciono la palabra radio, se produce el milagro. El tiempo descorre los caminos andados de un salto y aparece un niño de uniforme azul y blanco con el arito rojo de su pañoleta en el centro del pecho. Aquel infante que conozco tan de cerca sabía que cuando sonaba el espacio por nuestros campos y ciudades, debía entrar al baño y a seguidas, al filo del mediodía, cuando Radio Progreso anunciaba alegrías de sobremesa, tenía que estar listo para el almuerzo. Sin mirar mucho el plato, ya la alegría le había puesto la radio y minutos después, emprender rumbo hacia la escuela. Por esos caminos me iba con la sonrisa de Estelvina, con la picardía del tío Simeón, con la pena de Alejito, con las palabras de Paco y Rita, con el sombrero de Melesio y con Teté, que siempre se enteraba de todo. Yo ponía colores a aquel edificio fabricado en el aire, subía las escaleras, adivinaba el traje. Aquellos nombres, los de Alberto Luberta, el mago, el increíble, el guionista de oro, y los de Hidalberto Delgado, Marta Jiménez Oropesa, Aurorita Banuevo, Enrique Redondo, Wilfredo Fernández, Reinaldo Miravalles o Marta Velasco, están sonando en mi memoria todavía. Dicen que la radio se va, que la radio se esfuma. La radio nos arropaba las madrugadas de la escuela al campo, nos ayudaba a soplar el desayuno hirviente, nos seguía por la guardarraya. Mediados de los 80, estamos al ritmo de la vida, decía Radio Rebelde. Iba dejando mi niñez, entraba en la adolescencia, cuando se mudó a mi barrio, justo frente a mi casa, Guzmán Cabrales. Me demoraba en el saludo solo para escucharle. Nunca olvidaré ese día en que me pidió unos poemas para el programa Domingo a las 11, por las ondas de CMKC, y cómo entregué aquel papel doblado y vuelto a doblar, cómo escuché mis pequeños versos en su voz gigante. Ese día, José Armando Guzmán Cabrales, andando el tiempo Premio Nacional de la Radio, dejó de ser mi vecino y se convirtió en mi amigo. La radio se me aparecía, se presentaba sin pedir permiso, me apretaba, pero nunca pensé que la radio sería mi destino. Cuando comencé mi vida laboral en el periódico Venceremos de Guantánamo, allá por el 1991, el durísimo 1991. Nunca pensé en micrófonos ni en estudios durante mi intermeso callejero como vendedor de maní, ni cuando dejé un lustro de mi vida en la página cultural de aquel periódico, el Sierra Maestra. Pero la vida te empuja, la vida tiene sus latidos y uno tiene que aprender a escucharlos. Un día crucé la Plaza Antonio Maceo a grandes pasos, con el sol en el cénit. Era hora de explorar otros caminos. Me urgía. Así, al abrirse el tercer milenio, el siglo XXI, la radio que escuchaba de niño me quería de adulto. ¿Qué vueltas tiene el destino? Y comencé mi labor en la emisora Radio Siboney, especializada en información cultural y música instrumental ligera, en esa y en otras casas de radio. Esta, una pequeña casa, una pequeña emisora, pequeña como una semilla. Y fui cronista y fui entrevistador. Una crónica es un do de pecho, una entrevista es un toma y daca. Las entrevistas me tuercen, me desgastan, lo voy a confesar. Y como era así, me dieron 3 tazas. Hace años tengo unos martes de confesiones en la revista Música y Algo Más de Radio Siboney. He tenido delante, al lado, cerca, a consagrados y a debutantes, a colaborativos y locuaces, a terribles, estirados, sonrientes, parcos. Me ha tocado transmitir en directo un festival de coros desde la acústica excepcional de la Sala Dolores, cronicar el secuestro, y este secuestro va entre comillas, de García Márquez
en la fiesta del fuego. Despedir al acuarelista, a Luis Carbonell o al Quijote Negro Jesús Cauce. He despedido a muchos. Escuchar los detalles de cómo se hizo Zúlcari, el clásico danzario de primerísima mano con Eduardo Rivero Walker. Lo estoy mirando ahora mismo. Y de cómo se levantó el maceo colosal de la plaza santiaguera, la moneda en el crisol y Alberto Lescay frente al micrófono, de cómo Lisandra Echavarría, esa actriz que quiero tanto y que prestara su cuerpo a ese ciclón que se llamó La Lupe, me confesara que llora hasta la última lágrima, y de cómo Gustavo, el hijo de Antonio Yoga, vuelve a abrazar a su padre, vuelve a él y se va por esos caminos. Me ha tocado estrenar, criticar, aclarar, develar, todo en vivo, a todo riesgo. Como guionista, por ejemplo, recuerdo con nostalgia el programa Revelaciones, 3 años hermosos que una absurda estocada vino a herir de muerte un día. 1 hora por la cultura universal, sin límites de geografías ni barreras de tiempo. Y allá nos fuimos, al siglo XV, a Colón, a las carabelas. La radio todo lo puede. Vivíamos el justo instante en que Rodrigo de Triana da aquel grito salvador, desesperado, eufórico, desde la nao velera, desde el palo de la Pinta, cuando tras 2 meses de viaje y un poco más, divisa una ínsula de las Lucayas, de las Bahamas. Pero, ¿cómo bordar la atmósfera radial? ¿Cómo lograrlo? Aquel momento trascendental de la historia del mundo. ¿Cómo podría la locutora actriz desdoblarse en marinera? Claro, yo había sugerido y había acotado en el guión. La música aportaba lo suyo naturalmente, pero solo la actriz ante el micrófono podía elevar anclas, soltar las velas, nunca mejor dicho. La actuación tiene algo demoníaco, místico, mágico, en ese sumergirse dentro de alguien, en esa paradoja infinita de ser otro sin dejar de ser uno. Y allá la vi, a la dama, a Kenia María González, irse al fondo de la cabina, pegarse a la pared, situar las manos al lado de los labios, tomar aire, suspirar, subir y dar la voz de tierra. Ese grito lo tengo en la memoria. Tal vez Rodrigo de Triana no pudo haberlo hecho mejor. Como dijera el famoso oralista Adolfo Colombres, la palabra escrita llegó mucho después de la hablada y tuvo que montarse en su carro. No hay que olvidar que los signos de puntuación son una convención apenas, una aproximación a la oralidad, que suele quedarse tantas veces sin poder atrapar el tono justo, la pausa verdadera, la dimensión exacta. Es que una voz es inatrapable. Permítaseme otro ejemplo. Santiago de Cuba, huracán Sandy, octubre 2012. El parteaguas de una ciudad, la noche más larga. Mientras 1000 locomotoras rodeaban mi casa, al menos esa era la impresión, lo que daba el aire y la rabia, mientras los techos desprendidos se habían convertido en proyectiles. Desde el subterráneo de la Universidad de Oriente, Radio Rebelde, en la voz de Carlos Zanavia, describía lo que estaba a su alcance, informaba el recorrido del meteoro. La radio rompía las tinieblas, la radio no colapsa, la radio es compacta. Y en los días sucesivos, las semanas sin electricidad, entre las lágrimas y los brotes, siguió la radio con generadores, con altavoces, a pie, de oído en oído, sin rendirse nunca. A la radio le han pronosticado muchas muertes, pero la gente que la hace nunca se ha perdido en languideces. La gente que la hace tiene estirpe, la gente que la quiere es fiel. Es la urdimbre y es la trama de la ecuación. La radio sigue elevando las historias de su patio al cielo, si se me permite un préstamo poético.
Desde las redes ha sabido reinventarse. Diría que ha sabido medulizarse, de médula, si acaso se me tolera esa palabra. Los podcasts son apenas un ejemplo. Como ha escrito el maestro Juan Carlos Roque García, la radio ha tomado el micrófono como una cámara para atrapar el sonido de la vida. O como diría Joaquín Borges Triana, para seguir soñando por la oreja. La radio, su rostro es el talento, su voz el pasaporte, el silencio es su gema, el sonido su aliento y la idea su estatura. Acabo de leer, un poco antes de venir para acá, que los científicos han detectado una señal de radio, un sonido regular, un misterio sonoro desde el centro de la Vía Láctea. ¿Qué cosa? Y aquí en la Tierra, desde este manjuarí dormido a flor de agua, desde Cuba, desde Santiago, desde esta ciudad de Maceo y de Heredia, yo pretendía contarles por qué la radio es imbatible. Pido perdón, sé que me he distraído, solo he pensado en voz alta y he dicho poco, tan poco de la radio. Muchísimas gracias.